Buen día República Oriental del Uruguay, espero que te encuentres muy bien. Bueno, un día bastante agradable, todavía fresco, esperemos que esto continúe, no sabemos, según el pronóstico de Inumet, da como máxima 28 grados. Bueno, estamos en época, ¿no? Y estamos en época de mundial, y estamos en época de partidos que van congelando, van desacelerando el capital de los goles. En algunos partidos se dio, en otros parece que se emparda la situación, se empareja, y estoy viendo una situación muy distinta, insinuada en mundiales anteriores, pero ya muy distinta respecto a épocas anteriores de los mundiales. Es decir, hoy no hay selecciones tan por encima de otras. Ya no están aquellas selecciones tan favoritas y que iban a aplastar a las demás, porque el fútbol se globalizó, el fútbol se democratizó. Hoy cualquier selección le juega de igual a igual a otra, con algunas diferencias que todavía se dan por calidad de jugadores. Se lo vio con Francia, ayer para mí la mejor hasta ahora, y creo que va a ser de las mejores selecciones del Mundial, si no la que reedite el campeonato del mundo. Me está mirando con atención nuestro amigo ya de la casa, el economista Jorge Caumont. ¿Tendrá de pronto algún reparo, algún matiz en el análisis? ¿Cómo le va, Jorge? Bien, bien. Gracias por estar y Bueno, bienvenido. sí, sí, yo creo que hay mucha, digamos, se han acercado mucho los equipos mundialistas, y bueno, y es una cosa natural, ¿no? Porque la globalización, como tú decís, lleva a eso, ¿no? Claro, Es decir, antes cosas que no se hacían, ahora comienzan a hacerse, directores técnicos que van de un lado para otro. exacto. Y bueno, en Arabia estuvieron varios Sí, sí. entrenadores uruguayos. Carreño, Fossati, ¿no? Varios, sí. Sí, sí, supongo que también Aguirre Aguirre, debe haber estado. Aguirre, Sí. claro, claro. Y otros que se van para ciudades como México, como países como México o como alguno de Centroamérica o cosas por el estilo, también Sí, sí, llevan todo eso que pueden llevar ellos, ¿no? Que es un poco de técnica, pero también mucho digamos, de aguerridos, ¿no? De ponerle mm, más fuerza a los jugadores para que marquen y esquemas sí, defensivos importantes. Y sí. ayer, por ejemplo, anteayer lo de Arabia Saudita me llamó mucho la atención. La verdad que yo festejo o, o tengo que decir que el entrenador ha sido decisivo en eso, ¿no? Y yo Sí. no creo que Uruguay le pueda ganar a Arabia Saudita, No, por ejemplo. No no creo. creo, no, no, no Es creo. decir, tiene un estado físico impresionante. Y Tienen una jugaron a la chica de capacidad espacio todo el de tiempo, ¿no? dribbling y Sí, impresionante. Han sí, sí, avanzado enormemente. sí, Y Uruguay, bueno, Uruguay lo veo débil atrás, como todo el mundo, y lo veo muy fuerte en el medio, y lo veo, eh, es una sorpresa lo que puede pasar arriba, ¿no? sí, Porque sí, no creo eh, que podamos estar como estuvimos en Rusia y anteriormente en otros lugares, ¿no? Es decir, en Brasil mismo, ¿no? Que le ganamos a mm, Inglaterra y a Italia y bueno, no lo veo todo muy bien eso. no, Y por la prueba supuesto. está que lo que tú decías de la globalización, fíjate que Italia no fue el campeonato mundial, Por ¿no? ejemplo, no fue, claro, claro. Entonces, ¿cómo se ha Y hubo igualado todo selecciones que eso? tambalearon, ¿no? Fueron Sí, ahí, al final se decidió que entraban, como Holanda, por ejemplo. Pero no se globalizó muchísimo, Jorge. Y eso que sí, usted dice es así, es sí, así. Aparte, cada técnico, el técnico, por ejemplo, de Arabia es alemán. Entonces van con sí, toda su escuela futbolística, imponen toda esa escuela futbolística. Ese fútbol de pressing, ¿no? De achicar todos los espacios. Incomodó a Argentina, evidentemente, se sintió una selección incómoda. Al no tener espacios es difícil jugar. Las selecciones de buen pie se les complica. Lo vi con Australia, pero Australia se cansó, se desorientó. Creo que Francia tiene más herramientas, tiene otras herramientas para desalentar a determinados cuadros, ¿no? Y cuando toma Griezmann la pelota en ese radio central y va a pivotear y a buscar, y uno ve que baja un Giroud también a ayudar, y ve esos centrales con esos pases filtrados a precisión que parecían misiles teledirigidos, bueno, evidentemente es un cuadro que tiene mucha
muchos recursos táctico-técnicos, ¿no? Que Argentina Eso no es. tiene, que Argentina no tiene. Aún sin Benzema y algunos más, ¿no? Claro, pero usted veía a Este, Dembélé, vio a Konaté, cómo subía, cambiaba el ritmo, y por momentos le sí, tocaba a sí, Dembélé, y después le tocó a Gris, y Rabiot, que está muy bien, y atrás los centrales, ¿no? Los centrales son sí, impresionantes. sí, sí, sí. Pavard y el otro muchacho que no recuerdo nunca su apellido, como diría Borges, de cuyo apellido no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Onan Mecano o algo así. Me Sí, sale a los juegos Mecano, pero no recuerdo está ese tal. bien. Bueno, Jorge, el tema es que también se globaliza la crisis mundial. Estaba mirando números de Uruguay, ¿no? El IPC en octubre del 2022 registró una variación mensual del 0,21%, esto en datos macro, y el acumulado en el año es de 8,88%, y se dice que llegará al 9,5% de inflación interanual. ¿Dónde es Eh, eso? ¿En Uruguay? Datos macro en Uruguay. Mm. ¿Qué es datos macro? Es una consultora Ah, internacional. No, Sí, perdón, sí, perdón. No, sí, pensé, que da la pensé que. estadística de la macroeconomía Sí, de todo el... la Sí, sí. conozco, sí. Sí, Después sí. otro dato que saqué también, este es de INE, este dato, del Ujú, Instituto Nacional de Estadística, dice que en octubre del 2022 para el total del país la tasa de actividad se situó en el 62,1% y la sí, tasa de empleo en el sí, 57,2% y la sí, tasa de desempleo en el 7,8%. ¿Me puede sí. explicar un poquito eso de qué se trata, Jorge? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir la tasa de actividad? Si yo fuera un alumno, ¿no? Yo sería el peor de su clase. Tasa de actividad 62,1%. Quiere decir que no tenemos el 100% de actividad. ¿Qué No, quiere no, decir? no, no, no. Estamos hablando del mercado laboral exclusivamente. Exacto. Generalmente el Instituto Nacional de Estadística, como cualquier Mm, centro estadístico del mundo, lo que da son esos tres datos. mm, El primero es la tasa de actividad. sí, La tasa de actividad significa cuántas personas o qué porcentaje de la población económicamente activa, es decir, claro. aquella que tiene más de determinada edad, Exacto. ¿verdad? Y que desea trabajar y demás, ofrece su fuerza de trabajo. Tenemos Es decir, vendría a ser la porcentaje. oferta de trabajo, digamos, Claro. la oferta de trabajadores. Exacto. De esos que ofrecen trabajo está la tasa después de empleo, Exacto. que es quienes consiguen empleo. Y después está la tasa de desempleo, Que es lo que que es no la consiguen. que Ujú, aquel porcentaje de la población económicamente activa, normalmente o habitualmente conocida como PEA, ujú. ¿tá? No encuentran trabajo. Exacto. Lo buscaron durante un cierto lapso y no lo encuentran. La tasa de desempleo en Uruguay, al iniciar el gobierno actual, estaba en 10,5, Sí, febrero del 2020. sí, sí. En la actualidad es como tú decís, 7,8. Bajó al 7,8, claro. Ahí está. Bajó. En algún momento estuvo en el 7%. Mm, En diciembre había subido a más del 10,5 durante la pandemia, obviamente, pero luego, ¿cómo se llama? En diciembre o en enero de este año, mm. había llegado a 7, subió a 8 a 9 y pico y Sí. bajó ahora a 7, Si no bajó recuerdo a mal, 8 en el peor momento de la pandemia creo que se llegó a un 11 por ahí no de recuerdo bien desempleo, no ahora, pero mucho sí, más, se topió ahí, y sí, luego sí empezó a bajar empezó cuando a bajar. se abrió la Mirado en términos. reactivación económica. También hay series en términos absolutos, no en términos relativos a la Mm, población económicamente activa. ujú. Por ejemplo, te dicen, bueno, la cantidad de desocupados en febrero del 2020, si vos mirás la serie, ¿no? Sí, Que yo ahora no la tengo bien clara, pero eran 179.000 desocupados cuando agarra el nuevo gobierno antes de la pandemia. sí. Hoy son 141.000. Mm, O sea que los desocupados en términos absolutos, no solamente en términos relativos de la población económicamente activa, han caído ha de caído. 179, si mal no recuerdo, Sí, sí, a 141. tiene Estamos razón. hablando de 38.000 trabajadores Sí, que fue lo que menos dijo la ministra, desocupados. son unos 40.000 puestos de trabajo que se No, pero ella recuperaron. se refería a otra cosa, ella se Ella se refería a refería. una proyección.
después, No, ¿no? y se refería, digamos, a lo que pasó interanual. Y yo te estoy hablando de lo que pasó, digamos, de interanual respecto al mismo año, mes del año pasado. Exacto, Yo lo que estoy diciendo es, antes de la pandemia, que sí. no había ningún problema, digamos, de pandemia, no había nada, cuánto eran los desocupados. Y 10,5%. venían al alza. Mm, Y ahora, después de la pandemia, con secuelas muy fuertes de la pandemia, mm, ¿tá? La recuperación que hubo ha llevado a 141.000. sí, sí. Y también lo podés mirar desde el punto de vista de la cantidad de trabajadores. Lástima que no me dijiste antes que íbamos a hablar de eso. ¿Tá? En la próxima le digo. La próxima le digo, Sí, planificamos y guionamos porque todo. tengo que recordarlo. ¿Tá? Ah, Y no es tan fácil. yo le dije soy el peor de la clase. Y tú me decías, vamos a hablar de eso, yo venía con los números anotados acá al costado y te Sí. los decía Pero exactamente. para la próxima, porque esto, no, esto sigue, Jorge, va a seguir. Sí, La bueno, está próxima bien. traemos todos estos números, traemos Está. toda la estadística. Y ¿Mm? después tenés el tema que sí no recuerdo para nada en Mm, términos absolutos cuánto era, pero mm. cuántos habían ocupados en febrero del 2020 y Mm. cuánto hay ocupados hoy. Y ahí vos ves que hay una cifra significativamente mayor de ocupados hoy que en aquel entonces. Bien. Entonces, los números, Mm, la evidencia empírica es mm, lo que hay que mirar. sí, No hay que escuchar cualquier disparate que se dice por ahí, sí, hay que mirar. claro, Entonces vos mirás y decís, che, pero para un poquito, el empleo aumentó significativamente. Es verdad que el salario real cayó algo, cayó 4% en ese lapso. sí, Es verdad. sí, A veces cayó menos, pero cuando se ajusta, la caída es menor, pero che, pará, pero subió también el empleo. claro. Quiere decir entonces que si nosotros comparamos la suba del empleo con la caída del salario real, tal vez nos quedemos con una masa salarial pagada relativamente mucho más alta que Mm, mm, en aquel momento. exacto. Entonces, hay que ver todo ese tipo de cosas y no aprenderse tres o cuatro numeritos que son los que importan para determinados fines y no Mm. ver el panorama general, que es muy importante cuando se analiza desde el punto de vista, en este caso, macroeconómico. Macroeconómico, para hacer un análisis macroeconómico, para ir a un diagnóstico. La recuperación del trabajo es notoria, ¿no? Ha Sí. sido notoria. ¿Y Y qué el fue lo efecto que... final es positivo, ¿no? Como usted dice, por el derrame, la masa salarial, hay más empleo, quizá con una Sí. merma, menos Esas pérdida de salario palabras, real, esas pero ¿cuánto es hoy la palabras pérdida de salario? Sí. derrame, esas palabras son, no sé quién las introdujo, pero Ahora yo, provienen de usar la palabra americana, ¿tá? mm, Spillover. spillover. ¿Tá? Alguien leyó eso y dijo, che, qué bueno poner el tema de derrame, y ahora se usa para cualquier cosa la palabra derrame. Ah, ah. The spillover effects of such thing, o de tal política sobre tal El otra. efecto derrame, Eso se ve que se leyó en alguna revista como, yo qué sé, como The Economist o algo y se empezó a usar. claro, ¿Ah? claro. A mí lo No, que yo me la gusta es usé decir, intuitivamente, el porque uno derrame son piensa, las consecuencias que tiene determinada actividad, determinada cosa sí, o evolución de una variable sobre otras variables. Usemos la palabra consecuencias, no usemos la palabra que derrama. ¿Quiere decir que en el otro lado se desbordó y está derramando? No, en el otro lado tuvo un efecto determinado, pero tal vez no fue absoluto mm. el mayor Entonces efecto. el efecto expansivo de una política económica, sí. Pero mira que no te estoy criticando a vos, estoy, No, digamos, a mí me surgió la palabra, aclarando, claro, está aclarando bien, una palabra, sí, sí, un modismo, una no sí, sé qué, sí, un que se giro que usa se ahora puso de de moda, sí, manera mala, es decir, sí, sí, no correcta del todo. claro. Por ejemplo, si vos tenés una caldera y empieza a hervir el agua, Mm. ¿qué pasa? Si Pierde, el agua está por arriba, de arriba del del todo y del empieza a hervir, 100%, sí, se es empieza a grave. derramar el agua, ¿sí o no? Si no la ¿Tá? tapo se va a derramar, ¿Tá? claro, Entonces, es porque el 100% está cubierto.
claro, Pero acá se usa para el derrame cuando no llegaste al objetivo total de determinada variable. claro, claro. Pero de todos modos tiene consecuencias sobre otras. Pero no Ujú. derramas nunca, no derramas nada. Sí, sí, sí. Bueno, ok. Provoca consecuencias. Por ejemplo, el petróleo, 88 y pico, ¿no? El Brent. Sí, creo que bajó ayer, sí. Sí, el Sí, Brent. sí, El Brent. Hay dos tipos de petróleo, el WTI y el WTI, que es el West Texas Intermediate, que es el sí. que se usa en Estados Unidos y demás. Pero acá es el Brent. ¿Cómo se llama? Y el Brent, que es el Sí, que del es el que mar. importa Uruguay, ¿no? Sí. Sí. Entonces, Mm. nosotros, creo que estaba, te digo enseguida cuánto está ahora, en este Mire, Jorge, momento. $88, creo, más o menos. Creo que quedó ahí. Eh, Si me esperas un segundo, te lo sí. digo. Con esto agarramos y decimos, este, eh, te lo digo enseguida. Trading Economics, esto. El petróleo en este momento, Mm, a ver, commodities. ujú, Commodities, ¿dónde estás? Acá. Commodity. En este momento, si vos mirás, mm, está a 78,57 el mm. WTI y 85,92 el Brent. El Si Brent. ustedes Bien, miran ahí, a ver, bien. abajo, ahí, Sí, tenés el precio en este momento y cómo va variando. ¿Se ve o no se ve? sí, sí, más o ¿Es menos, como pero cambia? ¿Está? sí. Y ahí tenés el precio, no sé si Pásemelo se... después, Jorge, si puede. Sí. Ah, Ahí está. ¿se ve algo Perfecto. o no? Se ve, sí. Sí. Va variando. Sí, perfecto. Sí, ¿Está? el Brent, ahí El está. 84 con algo, creo que era 85, no sé. 85, 86. 85. Ahí está. Está más o menos igual que Ahí el está. mes pasado. Rusia le sigue exportando 4 millones de barriles por ¿Quién? ¿Quién? Rusia a Europa, Sí. le sigue exportando el mismo petróleo, el mismo. Le exporta menos a Alemania, pero hay un petróleo que se va al mercado negro. Pero descubrió Mm, otra cosa, descubrió otra cosa. Los barcos, porque claro, el petróleo lo exportan por el tubo, ¿no? sí, Por ese sí, tubo, sí, gasoducto. el gasoducto, y también por los barcos, Oleoducto, el perdón. oleoducto, sí, el oleoducto. Sí, no me salía la palabra, el oleoducto. Y si no, por los barcos. Va Sí, para el Asia, agarran los barcos. Pero los barcos ¿de quiénes son? ¿Son rusos? No, son griegos, son barcos europeos. O sea que ahí hay empresas navieras griegas que tienen una enorme intención de que se exporte ese petróleo. ¿Se sigue exportando? Sí. ¿Quién creció en la importación del petróleo? La India. Le importa más petróleo a Rusia. Pero, según hoy escuchaba a un economista experto en estos temas de análisis, decía, pero ojo que la India le está comprando en el mercado negro. Se están más o menos fugando unos 700.000 barriles por día de petróleo en el mercado negro. Pero hay otro tema. ¿Y quiénes aseguran esos barcos? ¿Las empresas aseguradoras son rusas? No, son norteamericanas y algunas británicas. Y cobran. Y yo me quedé pensando en eso, Jorge, por eso le traslado este tema, ¿no? Es decir, ahí hay todo un sí. mercado que a veces no visualizamos, porque también caemos en el lugar común, el petróleo, que está a este precio, que Europa bloqueó económicamente de algún modo y Estados Unidos a Rusia, que le sacaron las empresas. ¿Es tan así? No Rusia sé, no es un sé. tema que no lo conozco, no puedo opinar, no tengo información. Mm, Eh, no sabía que había un mercado negro de petróleo. Sabía que había burlas al cártel, eso sí. Burlas quiere decir vender al mismo precio que fija el cártel, la OPEP, sí, pero no recibir el pago, por ejemplo, en dólares o en la moneda que sea, ajá. y no recibirlo como en contrapartida con mercadería que está sobrevaluada. Es decir, se vende petróleo de Francia, ¿cómo se llama? De Arabia Saudita, por decir Sí, algo, a Francia sí, a 87, a $90 o a $80, mm, ¿tá? Que es lo que sí, le fijó la OPEP sí, a 80. Pero Francia le vende armas a Arabia Saudita a un precio que no es el precio de mercado regular, sino a un precio mayor.
mm, ¿Me explico? sí, De sí, hecho, está comprando el petróleo a un precio menor. claro, exacto, ¿Me explico o exacto. no? Sí, claro, claro. Porque en Yo esa no digo que balanza lo, comercial, sí, no claro, digo que lo estén haciendo ahora, ¿tá? Pero eso era muy, por eso se creó la oficina en Viena de la OPEP, porque las burlas al cártel es lo que ocurre cuando se juntan muchas empresas en un país y dicen, vamos a vender la mayonesa a este precio. mm, Tres o cuatro empresas que... Entonces después empiezan, o hay free riders, que son los que no se juntan al cártel, mm, ¿no? El cártel fija el precio, exacto. vamos a tener que vender a este precio, chao, Mm, ¿está? Bueno, fenómeno. Pero después, como ganan mucho dinero fija, con ese precio, mm, está el incentivo a burlar al cártel y encuentran distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, cuando tú entrabas a o entras, no sé ahora, a un café en Uruguay, ¿qué veías? De acuerdo con el criterio del sindicato de los cafés, el café vale 50 pesos, por decir algo. Entonces entrabas vos y veías todo 50 pesos. mm, En cualquier lado te vendían el café a 50 pesos, sí, el sí. té, lo que sea. Tarifado, sí, sí. En Uruguay te digo, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? Que empezaron algunos a burlar al cártel. ¿De qué manera? Sí, pero te dan el café con un esconcito chiquito. Ahí está. O te lo dan con, bueno, pero el precio del café es más el precio del escon. O sea que es 80 pesos, pero es 80 pesos y te regalan el escon. Entonces, esas son las burlas al cártel. No sé si me explico. Sí. Son esas cosas que se hacen para los miembros del oligopolio, Mm, porque es un oligopolio, sí, como no están maximizando su utilidad de acuerdo con el ingreso marginal y el costo marginal, están vendiendo con un ingreso marginal sensiblemente mayor al costo marginal, lo que tratan de hacer es vender más. Pero claro. cuando venden más, alguien vende menos. Y ahí empiezan las luchas, el cártel se disuelve, el cártel se vuelve a arreglar diciendo, no, creemos, Mm, creemos de crear, sí, sí. creemos en Viena la secretaría que fija todos los meses cuánto se puede vender ¿cómo es que se llama?, de petróleo La unidad en del petróleo a tanto, sí, por sí, empresa y como máximo tanto. exacto. Entonces, ahí es donde puede entrar lo que tú decías recién, el mercado negro. Claro. Pero en estos casos me parece medio difícil. Pero bueno, puede ser, yo no lo conozco el tema. Ujú. Sí, El sí, sí. mercado negro, porque es lo que pasa, ¿no? Si Claro, vos estás vendiendo a un precio que es relativamente más alto, lo que vas a hacer es ir a alguien capaz que te ofrece, porque está fuera todo eso a un precio menor. Y bueno, irás. Entonces está, pero es un mercado negro. ¿Por qué? Porque de repente es un propio miembro del cártel, ¿no? puede ser, puede ser. Lo cierto es que se calculaba por una planilla de Excel, decía este hombre, que hay tantos barcos y de esos tantos barcos que siempre zarpan para transportar el petróleo, algunos no estaban. Por ahí sacan la cuenta. Puede Pero ser, puede, no sé. bueno, pero debe ser una maniobra que se está dando. Pero eso que usted dice se da siempre, ¿no? Y en ese sentido, hablando de los commodities, ¿no? Se dice que la actividad en Uruguay se desaceleró y han bajado, ¿no? Los precios de la soja, por ejemplo, y dicen que tiende a la baja. Uruguay parece que se enfrió la actividad económica productiva en el último trimestre. Y los precios de la soja, bueno, tienden a la baja. Hay una deuda, digamos, una demanda externa débil. Ahí está el factor exógeno del que usted siempre habla, Jorge. Hay una demanda externa que está débil, hay un mercado internacional volátil, débil. El PBI de Uruguay en el 2022, ¿en cuánto va a llegar? 4, tanto el crecimiento del PBI. Sí, o tal vez cinco, no sé, 5. por ahí, Bueno, sí. se estima que en el 2023 va a crecer un 2,5%. Son las estimaciones que escuché. Ujú. ¿Qué tema para el periodo electoral después, ¿no? Para el año El electoral. tema es que
cuando tú caíste mucho, recuperarte es relativamente, este, digamos, con números altos. Claro, claro. ¿Ah? Desde lugares bajos se crece con números altos. Tú mencionaste muchas cosas ahí, precios de commodities. Uruguay básicamente lo que tiene es trigo, maíz y ¿cómo se llama? Arroz Soja, y arroz. soja y carne, Mm, ¿no? eh, Básicamente. sí. Es cierto, el precio de la soja cayó de 600 y pico hace 4 o 5 meses a 510, 520 hoy. Pero no es muy grande la Igual, caída, igual es un porque buen precio. naturalmente, normalmente estaba en 400 y Sí, algo, 300 y algo. sí, 300 y algo, 400. sí. El precio del trigo subió significativamente con la crisis de Ucrania y Rusia. Mm, ¿Tá? Se fue como a $500, sí, pero hoy está en 280 y pico, una cosa así. claro. 290 y pico. Me tenés que decir antes de qué me vas a preguntar, porque tengo muchos números en la cabeza, pero ¿tá? Y Este, le hice un ejercicio de memoria, ¿eh? No, no puede decir que no le y el agilito la tercer memoria. punto es el maíz. El maíz es el que está siempre más bajo que todos. Ahora, es cierto, hay una cosa que es cierta, que los precios tienden a caer, pero cada vez que tienden a caer se mantienen. Es decir, volátil, bajan un poco, suben un poco, Ujú. bajaron sin muchos de los picos que tuvieron durante los primeros 4, 5 meses, 6 meses del año. Sí, ¿Tá? sí, sí, ¿Por sí, qué? Porque se normalizaron muchas cosas. claro. Se normalizó, no se normalizó del todo, pero Rusia, Ucrania, los fletes, todo ese tipo de cosas, y además la recuperación del mundo llevó ya a una recomposición de activos, ¿cómo se llama?, de mercaderías y demás, Sí, sí, con sí. nuevos. Se normalizó el mercado de esos commodities, ¿no? Está. De hecho, el precio del petróleo, que estaba a Sí, 120, cayó a 90. sí, ¿Tá? 90, 95 el Brent, sí, y hasta 70 y algo como está hoy sí, sí. el, El ¿cómo barril, es? sí. 80 y pico, como está el Brent, y ¿cuánto dije? Y 70 y pico Y 70 y pico, setenta y una cosa así. cinco Bueno, no, Sí, no sí. recuerdo. No El recuerdo el tema número. es la carne. La carne ha caído fuerte. Sí, sí, la carne ha Ajá. caído fuerte. Pero tiende a estar ahí y subir un poquitito. Y el problema es sí, la demanda que hay que cayó, sobre Mm, todo la de, ¿cómo se llama? La de China. Pero eso son los precios. Ahora hay sectores que no son exportadores y que están creciendo, como la construcción. Ah, sí, mm. bueno, pero se termina UPM. Sí, bueno, pero ¿cuántos son UPM? 40.000. Son 2 puntos de porcentaje ¿cómo se llama? Del PBI, del No, PIB. del desempleo. Dos Ah, de puntos de la tasa porcentaje. de, claro, de empleo, Ah, claro. 2 puntos por ciento, 17 a 20 es un porcentaje. Es un Mm, porcentaje. mm. Es un porcentaje de uno. Es un 1%. Sí, bueno, pero están apareciendo nuevas inversiones en construcción. Y además no se van a desaparecer todos los 400, los 4.000 Mm, empleados. Van a desaparecer la mitad o algo así. Entonces, uno dice, bueno, está, por otro lado va a empezar a producir UPM también, que eso mm, ayuda al crecimiento. claro, Y además, no solamente la construcción, sino que el comercio se está revitalizando, sí, recuperando. sí, Entonces, yo digo, sí, va a estar menos, no va a crecer al 5, ¿tá? Pero tampoco va a declinar. exacto. ¿Y dónde va a estar? Y bueno, eso es un problema de que a mí no me gusta aventurar a decir números porque después mirás para atrás 2 meses Sí, y decís, che, pero yo sí. dije que iba a crecer 4% y está creciendo al, Y sí, al medio por ciento. O sí, dije que iba a crecer al 2 y está creciendo al 8. sí, Que sí, le sí, pasa sí. a todo el mundo. A Yo todo el mundo, miro eso. sí. Entonces, hay muchos factores que juegan, que están jugando. Yo creo Claro. que va a ser menor la tasa de expansión, pero va a estar en el orden del 2,5, tal vez un poco más, Pero es cierto lo que usted dice, en Jorge, el cuando se, entorno del se dos parte y de algo medio. muy bajo, los números son altos, pero se parte de un techo bajo en la expansión de crecimiento, Sí. ¿no? Recuerdo China Ahora, cuando lo decían que va a crece, bajar, sí, lo que va a bajar es la inflación, eso no me cabe duda. va a bajar la inflación, sí.
sí, ya hablamos de esto, Sí, ya hablamos, sí, sí. ya hablamos y tú al principio dijiste algo de Estados Unidos o del mundo, del nivel de actividad y de la inflación mundial, Mm, pero va a bajar también. oh, ujú, Es decir, si vos haces, yo no sé si ya lo vimos esto, pero si tú haces un análisis en donde decís, bueno, pero para un poquito, la inflación en Uruguay los 12 meses hasta septiembre fue 9,9. mm, Todo el mundo dijo, pa, se vienen los dos dígitos. Todo el mundo dijo eso, sí. todo el mundo. Hasta el Banco Central decidió seguir con la política restrictiva que Para no me superar la parece, barrera me parece psicológica de los dos dígitos. bien. Exactamente. Y sigue con eso. Mm, Cambiar las expectativas. Yo dije que no, yo dije que iba a caer la inflación. Y me dijeron algunos clientes y algunos amigos que yo estaba loco. mm, Pero ¿sabes lo que les dije? ¿Sabes qué pasa? Que en octubre del año pasado la inflación era 0,8, casi 1. Y en octubre de este año va a ser 0,4, 0,3. Entonces va a caer la inflación. Y cayó a 9,05, una cosa sí, así. sí, Y si 9,05. esperamos hasta el mes de marzo, la inflación va a estar en el orden del 6,5, 7. Y lo digo ahora, ¿qué fecha es? 23 Hoy es de 23 de noviembre, noviembre. ¿tá? Va a estar entre 6 y 7. ¿Cuánto está hoy? 9,05. ¿Cuánto estaba? ¿Y por qué no baja en diciembre? Sí, en diciembre, porque es un mes, en noviembre va a bajar, pero en diciembre, y en diciembre depende que se haga con UTE, esos trampitas que se empezaron a hacer, ¿no? Que UTE y que después en enero tenés una inflación de la muy alta. De Y una en- sigla que se llama PM. sí, Sí. PM. Entonces vos tenés enero, febrero y marzo que fueron tremendos aumentos de precio Mm, este año. Desaparecen el año que viene. Por lo tanto, en términos de 12 meses, vos vas a estar en el orden del 7. Te lo digo hoy. Vamos, yo ya noté acá. Jorge Caumón dijo el 23 de noviembre de 2022 que la Y inflación va a después estar va a entre seguir el 6 y bajando, ¿no? 7%. Y después va Después a va a seguir. seguir. Sí, sí. Ya que está tan optimista Jorge, Uruguay, ¿cómo sale No, no mañana? es optimista, es que miro los números como tienen que ser. Ah, Yo, por sí. ejemplo, leí ayer en Economía y Mercado, leía que el mundo financiero internacional, como va a seguir subiendo la tasa de interés en Estados Unidos, va a Mm, seguir jorobándose. Yo dije, no, es al mm, revés. Pero ¿cómo es al revés? Sí, porque pasa lo mismo que en Uruguay. La inflación en Estados Unidos va a empezar a caer fuerte. ujú. Sí, ¿Tá? sí. ¿Por qué? Y porque van a salir meses, enero, febrero y marzo, de alta inflación. Entonces ahí va. El 14 de diciembre, ahora, va a ser Sí, la reunión de la Reserva Federal que corresponde cada 45 días. ahí está. Y ahí va a tener el resultado de la inflación de noviembre y vamos a ver qué hace. Si se mantiene subiendo 75 puntos básicos o si se mantiene o si empieza a subir 50 puntos básicos. Mm, Yo ujú, creo que va a ser 50 puntos básicos. Y ajá, ahí el mercado se va, como se está recuperando ahora, ¿no? Se sí, recuperó. ¿Y cómo cayó el precio del dólar? El dólar cayó de 145 yenes por dólar a 135, de 0,98 euros hace 15 días a mm, 1,013 dólares por euro. ah, Cayó de los renminbi, los yuan, es decir, los yuan y los renminbi lo mismo, ¿no? O sea, más o sí, menos, uno para afuera. Y bueno, y cayó de 7,27 a 7,10 ah, yuanes por dólar o sí, renminbi sí, por dólar. sí, sí. Entonces, ¿y por qué es eso? Y porque el mercado ha visto, ¿tá?, que la inflación va a caer. Va a caer, Entonces, claro. si va a caer, va a ser innecesario y hay meses en donde va a caer más. Por Ajá, ejemplo, hoy ya vos ya tenés en la bolsa de valores de Nueva York, que la tasa de interés más importante en el mundo, que es la de la Reserva Federal, está siendo en cierta medida no tan contraria a la suba de los valores de renta variable en el Dow Jones, ujú. en el mercado de Nueva El York. Por lo mercado, sí. tanto, el Dow Jones está subiendo.
claro, Hoy, por claro. ejemplo, fondos de inversión que tienen como guía al Dow están creciendo respecto a lo que eran en agosto. Ajá. Porque en agosto había habido un golpe muy grande cuando subió la tasa de interés 15 puntos, eh, ¿cómo es? 75 puntos básicos. Sí, que El siempre la van gobierno subiendo 75 en hizo estos caer casos. fuertemente a muchas acciones y la Claro, mayoría. claro, claro, claro. Y Así ahora que se va a estimular el mercado, porque al bajar la inflación, se estimula el mercado, inversión, cotizaciones. sí, se empieza a ver expectativas de que Claro, el alza de la tasa de interés va a ser va a menor. ser menor, va a ser menor. Y ahora entonces vamos a estar atentos a ese dato, ¿no? Porque lo interanual ahora la Reserva Federal va a Bueno, ver qué el que inflación hay. cree lo que yo digo, invertirá en eso, el que pueda hacerlo, ¿no? Invertirá en renta variable y tendrá Ujú. su correspondiente beneficio o pérdida, ¿no? Estamos mirando para adelante, no para Sí, atrás. sí, sí, Para claro, atrás es muy claro. fácil, Sí, redactar claro, lo que pasó es sí, claro. buenísimo. Sí, El sí. problema es interpretarlo, Para por atrás hay qué que pasó interpretarlo, le iba a eso, decir, ¿no? Claro. ¿cómo? Para atrás hay que Y interpretarlo, proyectar. ¿no? Saber interpretar qué es lo que pasó y ver la proyección que hay, ¿no? En la economía, Claro, que es claro. lo que está explicando ahora Jorge. Muchísimas gracias, como siempre. Una lección Se nos fue la de hora, me tengo que ir macroeconomía. para el centro. Se va Me tengo que ir para rápido, el ¿eh? centro. Se va Sí, sí, rápido, me sí. tengo que... Sí, Chau, sí. nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles que viene, Jorge. Y ya traemos toda la estadística, eso sí, ahí le prometo que traemos los números. Pero decime antes, vos, si no, no. Le digo antes, sí, claro que sí. Nos vemos, Jorge. Chao, Buena jornada, ¿eh? chao igualmente. El economista Jorge Caumón en su columna de los miércoles, bueno, con esta calidad de análisis macroeconómico que es realmente un lujo para el programa. Vamos a una pausa y venimos luego con nuestra editorial. Quédate ahí.